Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Hablemos de Derecho. Tu primer programa jurídico digital. El programa del día de hoy se va a centrar específicamente en el desarrollo, en la audiencia, en procedimiento sumario y procedimiento monitorio para causas derivadas en materia de inquilinato. Gracias por formar parte de este espacio y gracias por acompañarnos siempre en Hablemos de Derecho. Los accionantes lo hacen con un objeto muy particular y que se presenta muy frecuentemente en nuestra sociedad, y es para poder generar el cobro de obligaciones puras, líquidas y de plazo vencido. Iniciando con este preámbulo, vamos a dirigirnos específicamente al procedimiento monitorio. ¿Cuál es el presupuesto? ¿Qué es lo que nos dice la norma jurídica para que el acreedor pueda presentar o pueda accionar desde el organismo, desde el ente jurisdiccional, una demanda en procedimiento monitorio? Pues para esto nos vamos a tener que remitir específicamente al artículo 356 del COGEP, a los numerales 3 y 4. ¿Qué es lo que nos dice el numeral 3 del artículo 356 del COGEP? Y menciona que el procedimiento monitorio se podrá presentar mediante la certificación expedida por el administrador del condominio, club o asociación, establecimiento educativo u otro tipo de organización similar, o quien ejerza la representación legal de estas, de la que aparezca que la o el deudor debe una o más obligaciones. Es decir, la norma jurídica de manera taxativa nos indica que el administrador puede hacer efectivo o puede hacer el ejercicio de su derecho sobre el deudor que se encuentre obligado a pagar o que deba alícuotas, ya sea de un condominio, de un club, de una asociación, o incluso nos menciona que también los establecimientos educativos pueden tener acceso al uso efectivo de este derecho. Ahora bien, también el numeral 4 de manera específica nos indica lo siguiente: mediante el contrato o una declaración juramentada de la o del arrendador, de la que el arrendatario se encuentra en mora del pago de las pensiones de arrendamiento, por el término que señala la ley, cuando se trate del cobro de cánones vencidos de arrendamiento. Pero ojo con esta particularidad que la norma jurídica nos hace mención dentro del mismo numeral 4 del artículo 356. Y yo voy a presentar como acreedor, como arrendador, un trámite en procedimiento monitorio siempre y cuando la o el inquilino se encuentren en uso del bien inmueble. Es decir, que la o el inquilino se encuentren ocupando el bien inmueble al momento en que yo presento la acción en procedimiento monitorio. Pero ojo con esto, porque el acreedor, el arrendador, no va a poder solicitar en la petición o en el libelo de la demanda otra cosa más que no sea cobrar específicamente los cánones de arrendamiento que se deban. No va a poder pedirle al juez que también ordene la desocupación del inmueble en este tipo de trámites. No va a poder solicitarle al juez que también ordene que el inquilino se haga cargo de los daños y perjuicios. No va a poder solicitar al juez, en el caso de que corresponda, que el inquilino le pague los intereses que se hayan generado por no haber oportunamente cumplido con sus obligaciones. Es muy taxativo, muy literal, muy restrictivo el artículo al momento de mencionarnos que únicamente yo voy a poder exigir al inquilino el pago de los cánones de arrendamiento que se deben y nada más que eso. A veces nos confundimos en la práctica y solicitamos una demanda en procedimiento monitorio y establecemos otro tipo de peticiones adicionales, cuando el mismo artículo nos dice en el sentido literal que únicamente
cabe solicitar el cobro de los cánones de arrendamiento que se deben, y nada más que esto. Continuando, vamos a hacer mención el inciso final del numeral 2 del artículo 356. ¿Y por qué razón lo menciono? Porque en el momento de calificar la demanda, muchos jueces envían a completar la demanda en procedimiento monitorio. Pero los abogados decimos, pero yo presenté el contrato de arrendamiento, yo presenté la declaración juramentada de arrendamiento, el inquilino se encuentra ocupando el bien inmueble, ¿por qué razón el juez me mandó a completar la demanda? Pues es aquí a donde los jueces toman en consideración el inciso final del artículo número 2, que indica de manera expresa lo siguiente: cuando el documento haya sido creado unilateralmente por la o el acreedor, para acudir al proceso deberá acompañar una prueba que haga creíble la existencia de una relación previa entre el acreedor y el deudor. ¿A qué se refiere con una prueba creíble? A ver, para todo esto entonces nos vamos a dirigir a los presupuestos establecidos en el artículo 40 y 42 de la ley de inquilinato, que de la extinta ley de inquilinato, pero que pasaron en este caso al Código Orgánico General de Procesos por medio de la transitoria décima, y nos dice que el arrendador, para poder solicitar una demanda por una causal establecida en la norma, debe de acompañar el contrato de arrendamiento, la solicitud de arrendamiento, el comprobante de registro de arrendamiento, las facturas y todos los medios probatorios que evidencien sobre la existencia de la relación de arrendamiento. Es entonces a donde el juez toma este presupuesto y solicita que de manera adicional a lo establecido en el número 4 del artículo 356 del COGEP, es decir, contrato o declaración, se acompañe un documento adicional, se acompañe otro medio de prueba que evidencie que ese documento matriz, que ese documento angular que yo presenté como prueba, se complementa con otro adicional que me sirve para demostrar la existencia previa de una relación comercial o de arrendamiento, en este caso concreto, entre el deudor y el acreedor. Perfecto, entonces hemos encontrado el artículo, ya sabemos de qué manera vamos a accionar. Vamos a presentar una demanda monitoria para poder cobrar únicamente los cánones de arrendamiento, y yo me niego a que el inquilino se desocupe. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué va a acontecer en el desarrollo del proceso? El juez, al momento de recibir la demanda, va a confirmar que se cumplan los presupuestos establecidos en los artículos 142, 143, 144 y 357 del COGEP. Es decir, que el letrado, el abogado que presente en el libelo de la demanda cumpla con enunciar correctamente los antecedentes de hecho, los antecedentes de derecho, quiénes son las partes procesales con claridad y precisión, que se cumpla con el presupuesto establecido por el Consejo de la Judicatura para poder determinar el domicilio de las partes accionadas y hacer efectiva la citación, porque muchas veces nos olvidamos de acompañar el croquis, no ponemos una dirección correcta, y es por esa razón que no nos califican la demanda y nos piden que completemos la demanda. Entonces, ¿qué es lo que estamos ocasionando? De manera innecesaria, trabar la litis por algo que la ley mismo prevé que se debe de cumplir como un requisito sine qua non para poder presentar la demanda. Muy bien, ¿qué más? Si es una persona jurídica la que está presentando el nombramiento, el RUC, inscrito en el registro mercantil, porque todas estas situaciones el juez las toma como punto de partida para poder confirmar si se cumplió el presupuesto de ley y proceder con la calificación de la demanda. Calificada la demanda, ¿qué es lo que va a suceder? El juez emite un auto interlocutorio inicial. En el auto interlocutorio inicial se confirmará que el presupuesto establecido en el artículo 356 y siguientes del COGEP
se cumplió por parte del actor y de esta manera se calificó la demanda y se ordena la citación de la parte accionada. ¿Cuánto tiempo tiene el deudor? ¿Cuánto tiempo tiene el inquilino? ¿Cuánto tiempo tiene el obligado para poder comparecer al proceso? La ley dice que son 15 días para poder responder la demanda a partir del momento en que recibe la boleta citatoria. Perfecto. Entonces, cumplido este requisito, citamos al accionado. ¿Qué es lo que va a suceder después? Pueden haber dos situaciones. La primera es que el accionado comparezca al proceso y presente excepciones. En el caso de suceder este presupuesto de ley, el juez lo que va a hacer es correr traslado a la otra parte por igual tiempo en que se ha generado para poder contestar la demanda por parte del accionado y hacer una convocatoria a una audiencia única. En la audiencia única, el presupuesto que se establece para la instalación de la misma es el conferido en el artículo 359 del COGEB. Pero ¿qué sucede si es que acaso el accionado, el inquilino, después de haber sido notificado en legal y debida forma con el auto interlocutorio inicial, no comparece a la tramitación de la demanda, no propone excepciones, no aparece? ¿Cuál es el derecho legítimo del actor aplicando el procedimiento monitorio? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a acontecer dentro de la sustanciación del proceso? Pues en este momento el juez solicita al secretario que haga evidencia si a partir de la citación el accionado cumplió proponiendo excepciones, cumplió contestando la demanda dentro de término. Y como no lo hizo por mandato de ley, se considera falta de oposición y el auto interlocutorio inicial se convierte en un auto interlocutorio en firme. Esto es prácticamente una sentencia que nos faculta a las partes accionantes que estamos haciendo uso efectivo de nuestro derecho en calidad de acreedores, que en este caso específico nos convierte en propietarios, en arrendadores. Pasemos a la etapa de ejecución y en el caso de incumplimiento con el pago, porque ojo, siempre vamos a dirigirnos específicamente al pago, vamos a ir de manera inmediata a la etapa de ejecución forzosa. Y la etapa de ejecución forzosa es una etapa procesal muy drástica, a donde incluso podemos solicitar un sinnúmero de medidas. Entonces, cumplido este presupuesto, nosotros ya vamos a saber identificar de qué manera podemos proceder en el caso de que únicamente querramos, en el caso de siendo pues propietarios, arrendadores, cobrar los cánones, cobrar las alícuotas que se nos deben, cobrar la renta que se nos debe y no hacer que el inquilino desocupe, no hacer que el inquilino salga del inmueble, sino únicamente generar el cobro. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede en el caso de que yo como arrendador, como propietario, espero que no solo el inquilino me pague, sino que la falta de pago se ha convertido en un hecho reincidente? No paga o no paga a tiempo, o sencillamente ya no es negocio, ya no es conveniente para el arrendador mantener el arrendamiento. Tengo que confirmar en el texto de la norma jurídica si es que el inquilino ha incurrido en la causal establecida en el artículo 30 de la ley de inquilinato, que se incluyó, vuelvo a repetir, en la transitoria 10ª del Código Orgánico General de Procesos, y verificar si es que existe una de las causales para poder solicitar la terminación anticipada de la relación de arrendamiento entre el arrendador y arrendatario. Y es en este tipo de procesos a donde yo no solamente voy a decirle, señor juez, sírvase ordenar que el inquilino, que el demandado y su garante, en el caso de que exista un garante solidario, me paga en los meses que me debe. También le puedo exigir el pago de intereses, obviamente cuando se trata de arrendamientos destinados a temas comerciales, más no en vivienda, porque ahí aplica otro tipo de principio
que es el fin social del arrendamiento, y no cabe el cobro de intereses, no cabe el pago de intereses por parte del inquilino que ha incurrido en mora, también le puedo solicitar con el proceso sumario que el inquilino me responda por los daños y perjuicios siempre que yo lo haya probado o que lo pruebe dentro del proceso. Y si es que incurre en las causales establecidas en la norma, también le puedo solicitar que asuma el costo o el pago del honorario patrocinador. Cuando iniciamos un trámite en procedimiento sumario, se nos abre una estela, un abanico de posibilidades de hacer efectivo una acción, porque es el mismo Código Orgánico General de Procesos que asume la ley de inquilinato y que a su vez esta norma nos deriva a este tipo de procesos para poder hacer efectivos los derechos del arrendador para cobrar y para poder generar la desocupación. Porque muchas veces se dice, voy a pedir un lanzamiento, voy a pedir la desocupación del inquilino porque incurrido en mora. Es verdad, pero ¿cómo lo hago? ¿Cuál es la vía? ¿Cuál es el método? ¿De qué manera hago efectivo ese derecho por parte del arrendador? Pues tenemos aquí el presupuesto de ley conferido en el artículo 332 y 333 del COGEP. Y se llama procedimiento sumario. Perfecto. ¿Cuáles son las causales de terminación? ¿De qué manera, por qué razones el arrendador puede dar por terminado de manera anticipada el contrato de arrendamiento? Pues esto se encuentra en el artículo 32 de la ley de inquilinato. Y entre estas tenemos las siguientes. La letra A indica cuando la falta de pago de 2 o más cánones de arrendamiento o pensiones locativas de arrendamiento mensuales se hubieran mantenido hasta la fecha en que se produjo la citación a la parte accionada. Este hecho generador es importantísimo porque nos obliga procesalmente a que la mora se mantenga hasta el momento en que se genera la citación de la parte accionada. ¿Qué es lo que sucede si es que en el momento en que yo presenté la demanda el inquilino me debía más de 2 meses? Pero cuando se generó la citación, el inquilino ya me pagó las pensiones locativas que se deben. O únicamente se quedó con 1 mes. No estamos incurriendo en la causal. Salvo que se haya solicitado dentro del libelo de la demanda que se paguen las pensiones locativas que se adeudan a la fecha de presentación de la demanda y las que se debieren hasta la total desocupación y entrega del bien inmueble dado en arrendamiento. Pero aún así, para poder hacer efectivo este derecho, cumpliendo de manera literal la letra A del artículo 32 de la ley de inquilinato, tengo que confirmar que se encuentre mantenida la mora. Tiene que deberme de manera obligatoria por lo menos 2 meses vencidos al momento en que se haya generado la citación a la parte accionada. Es importantísima. ¿Qué es lo que nos dice la letra B del artículo 32 de la ley de inquilinato? Peligro de destrucción o ruina del edificio en la parte que comprende el local arrendada y que haga necesaria la reparación. Esto es importantísimo porque el Código Civil también nos ordena, el Código Civil también nos compromete como arrendadores a que tenemos que entregar absolutamente todos los medios para que el inquilino haga efectivo su derecho como arrendatario. ¿Y de qué manera es? Evitando la turbación. Pero si yo considero como un técnico que el bien inmueble no cumple ya digamos que en estructura todos los requisitos, que no cumple con las seguridades, con las garantías para poder mantener el arrendamiento, yo puedo solicitar por la vía judicial la terminación anticipada. Porque en el caso de que se vaya por un tipo de error o negligencia de parte del arrendador a provocar esta turbación o falta de acceso o se ponga en peligro la integridad del inquilino, él tiene todos los derechos de presentar una contrademanda
al arrendador por no cumplir este presupuesto de ley. Entonces, de esta manera también podemos accionar por la vía sumaria. ¿Qué es lo que nos dice la letra C del artículo número 32? Algazarras o reyertas ocasionadas por el inquilino. Esa también es una causal muy común. ¿Qué es lo que sucede si existen, digamos que fiestas, si existen comportamientos inapropiados, comportamientos poco éticos, comportamientos indebidos, ilegales? Oh, lo que pasa es que yo no lo puse en el contrato de arrendamiento. Pues no es necesario, porque la causal no está en el contrato, pero sí está en la ley. Y encontrándose en la ley, entonces tenemos el elemento suficiente para poder presentar una demanda en procedimiento sumario y hacer efectivo nuestro derecho en calidad de arrendador y dar por terminada la relación de arrendamiento. Indistintamente si el inquilino al momento de la presentación de la demanda se encuentra o no se encuentra en mora. Pero como abogado, ¿cómo yo demuestro que el inquilino está causando algún tipo de comportamiento inadecuado? A ver, yo no puedo ser juez y parte como arrendador y decir yo soy el propio testigo de los hechos. A veces yo recomiendo que se hagan diligencias notariales de constatación y sea un fedatario público o un parte policial. Todo esto nos sirve como elementos probatorios que materialmente hacen evidencia a la autoridad judicial que los hechos que el arrendador, que el propietario está demandando son reales, son ciertos, son legales y materialmente se están demostrando o se demostrarán dentro de la sustanciación del proceso. Ahora, vamos a la siguiente causal. Subarriendo o traspaso de sus derechos realizados por el inquilino sin tener autorización expresa y escrita para aquello. Eso es un caso muy frecuente, es algo que siempre ocurre. Oh, pero es que yo la verdad ya no podía mantener el arrendamiento, pero tuve que ceder a una tercera persona. Eso está prohibido. El subarrendamiento está prohibido. Lo que el contrato de arrendamiento declara, lo que las partes han llegado de común acuerdo en el caso de que no haya un contrato escrito sino de manera verbal, es lo que debe de prevalecer hasta que opere la total desocupación y entrega del bien inmueble. El inquilino de manera unilateral no se encuentra facultado, no se encuentra autorizado de poder subarrendar. Eso es ilegal, ilegítimo, porque el bien inmueble no le pertenece. Existe la relación de arrendamiento y por lo tanto el propietario reconoce que hay una ficción jurídica a su derecho de la propiedad, pero eso no faculta al inquilino de tomar decisiones unilaterales y de subarrendar el bien inmueble. Mucho sucede en la práctica diaria de que el inquilino ya desea terminar la relación, pero resulta que conoce a un amigo, un conocido, un familiar y lo deja ubicando en el bien inmueble. Y solamente le dice al señor, al propietario, yo me voy a ir y lo voy a dejar. Eso es ilegal, improcedente. Entonces, en ese antecedente, el arrendador se encuentra en todo el legítimo derecho de poder hacer efectivo el derecho, valga la redundancia, por la vía jurisdiccional y solicitarle al juez la desocupación, incluso hasta los daños y perjuicios, porque el inquilino está cometiendo un comportamiento que no va en torno a las obligaciones que se contrajeron de manera directa. Puedo presentar la demanda en procedimiento sumario también por esta causal. Tengo el derecho de hacerlo. No es que me tengo que resignar a recibir a un tercero que no he revisado previamente, con el cual no me he tenido ningún tipo de contacto y mantener la relación de arrendamiento. Es improcedente. ¿Qué más nos dice la ley en la letra G del artículo 32 de la ley de inquilinato?
que se acopló, que se incluyó en la transitoria décima del cogel. Ejecución por el inquilino en el local arrendado de obras no autorizadas por el arrendador. Y esto se complementa con la letra F, que fue la que mencioné anteriormente. El inquilino y el arrendador están conscientes de que existe una ficción jurídica a lo que se consolida el arrendamiento en las dos partes. El arrendador sigue siendo propietario del bien inmueble. Reconoce que el inquilino está ocupando por determinado tiempo el bien mientras dure el arrendamiento, pero eso no lo convierte en propietario del inmueble. No puede bajo ninguna circunstancia tomar decisiones unilaterales que atenten a los intereses del propietario o que modifiquen el objeto sobre el cual se dio en arrendamiento un determinado inmueble. Vamos a poner un ejemplo muy práctico. ¿Qué es lo que sucede si es que yo como arrendador tengo un local comercial y en ese local comercial lo di en arrendamiento a una determinada persona jurídica para que genere actividades comerciales de bazar, digámoslo de esta manera, que venda libros, que venda cuadernos, que venda artículos que no generan ningún tipo de riesgo o peligro? Pero ¿qué es lo que sucede si el inquilino de manera unilateral, frente a este hecho que ha sido declarado por el arrendador, empieza a almacenar cilindros de gas o materiales explosivos? Y para esto me modifica la estructura del bien inmueble que le fue dado en arrendamiento. Hay dos causales ilegales. Primero, que está utilizando para un objeto completamente diferente para el cual fue arrendado, y la otra causal es que está modificando la estructura del inmueble que no le pertenece para poder generar una actividad que no es la autorizada. Puedo, como arrendador, me encuentro facultado en presentar una demanda en procedimiento sumario para dar por terminada de manera anticipada la relación de arrendamiento. Entonces, por supuesto que lo puedo hacer. Claro que estoy facultado. Ahora bien, ¿cómo se genera el desarrollo del proceso? ¿Qué es lo que yo voy a acompañar? Como accionante, ¿cuáles son las medidas que debo de tomar para que en el momento en que yo haga la presentación de la demanda, el juez no me envíe a completar o no me califique la demanda porque no he cumplido con los requisitos de ley? Tenemos que ser muy cuidadosos en tener la medida preventiva, en tener la precaución de siempre elaborar un contrato de arrendamiento, porque es un documento sacrosanto, es un documento a donde en su contenido se reflejan todas las condiciones que generaron el arrendamiento. El contenido del contrato de arrendamiento refleja la autonomía de la voluntad de las partes, porque al inicio de la relación de arrendamiento siempre todo marcha de maravilla entre el arrendador y arrendatario, y todos aceptan a conformidad los términos del arrendamiento, los horarios de entrada, la prohibición de mascotas en el caso de corresponder, la prohibición de fiestas, etcétera, etcétera. Pero ya mañana, cuando pasa el tiempo, las cosas se van enfriando, como diría morochamente. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Al uno a veces se le olvida. ¿Y cómo yo le recuerdo que no debe de hacer las cosas? Con el contrato de arrendamiento escrito. Por supuesto que tengo que cumplir lo que dice el presupuesto de ley en el tema de la fijación del canon, cuando se trata de vivienda, en el tiempo de duración, cuando se trata de vivienda. ¿Y por qué la autoridad? ¿Por qué el legislador? ¿Por qué la Corte inclusive determinan presupuestos muy delicados para el arrendamiento que versa sobre bienes inmuebles destinados a vivienda? Llámese suites, llámese departamentos, y es porque existe un fin social, por el estado o situación de desventaja que tiene el inquilino al momento de buscar el arrendamiento
de un inmueble destinado para vivienda. Es ahí a donde las cosas cambian. Es ahí a donde el arrendador, de manera obligatoria, debe de tener un contrato que no sea inferior a 1 año y no sea superior a los 2 años. Es ahí a donde el arrendador, al momento de elaborar el contrato, tiene que considerar que el canon de arrendamiento, que la pensión locativa no supere la fijación que realiza la oficina de registro municipal. ¿Por qué razón? Porque en el caso de que se dé lo contrario, el inquilino está en su derecho de hacer efectiva esta acción en procedimiento sumario para poder solicitar que se le devuelva el valor que se ha cobrado en exceso. Pero esto cabe únicamente para arrendamientos destinados a vivienda, por el fin social que involucra a este tipo de arrendamiento o a este tipo de relación. Cuando se trata de establecimiento comercial ya es una cosa completamente diferente. Oficinas, cuando se trata de restaurantes, cuando se trata de locales destinados para actividades de comercio, ahí el arrendamiento se modifica, porque el fin deja de ser social. Aquí prevalece el fin de lucro. Entonces el legislador, la norma, no restringe al arrendador, más bien todo lo contrario. Te dice, si tú con el inquilino llegaron a un acuerdo en base al principio de autonomía de la voluntad que ha existido entre ustedes, plásmelo en el contrato de arrendamiento. Y si tienen que presentar una demanda, no es necesario que me acompañen el comprobante de registro del contrato en el municipio. Porque si se trata de un local comercial y es una empresa, es un establecimiento que factura miles de dólares por mes, no vamos a cobrar, no les voy a limitar a que ustedes fijen un buen canon de arrendamiento. Es ahí a donde prevalece el principio de la autonomía de la voluntad de las partes. Y el legislador, al momento de recibir y de revisar los habilitantes de la demanda que están en el artículo 142, 143, 144, 332 y 333 del COGEP, si es local comercial no te va a decir, ¿sabe qué, señor abogado? Vaya e inscribe el contrato en 3 días y compléteme la demanda, porque si no, no se la califico. Porque la misma norma exime de esta responsabilidad al arrendador. Ojo, únicamente cuando se trata de establecimientos comerciales. Pero he aquí un dato importante. Pues resulta que en la ciudad de Guayaquil, que es en el lugar a donde yo radico, donde yo vivo, donde yo ejerzo, la Guayaquil de mis amores, se ha emitido una ordenanza municipal. Y se la hago mención porque tenemos que tener presente y en cuenta que estas ordenanzas para los arrendadores, para los propietarios de edificios, de locales comerciales, de casas renteras, se debe de cumplir, porque resulta que fue publicada en el registro oficial número 863 del 9 de mayo del año 2023. Y en su contenido obliga a que los arrendadores aquí en la ciudad de Guayaquil, de manera indistinta, si es que el arrendamiento versa sobre un local comercial o sobre un bien inmueble destinado para vivienda, deban de registrar su contrato de arrendamiento en la oficina de registro municipal. ¿Y qué es lo que sucede si es que el inquilino no quiere firmar el contrato de arrendamiento? Porque cuando surgió la relación de arrendamiento yo no tuve la prevención de hacer el contrato de arrendamiento. La misma norma jurídica y la misma ordenanza municipal de la ciudad de Guayaquil dispone que el arrendador haga una declaración juramentada de arrendamiento, cumpliendo los requisitos de la norma jurídica. ¿Cómo la hago? Tengo que irme donde un notario público, tengo que declarar los nombres, apellidos del arrendador, los nombres y apellidos del arrendatario, cuánto es el canon de arrendamiento, a qué se destina el bien inmueble,
cuándo inició la relación de arrendamiento, cuántos años dura la relación de arrendamiento o cuántos años dura el arrendamiento, por qué razón no se celebró el contrato de arrendamiento y se firma. Ese documento se lleva al municipio y se registra y se cumple con lo que dice la norma jurídica. ¿Por qué se tiene que cumplir? Porque van a haber auditorías, porque van a haber visitas de delegados municipales, no ahora, sino un año después, el próximo año, que es lo que dice el mismo capítulo 4 de la ordenanza. Entonces, para ese momento, cuando les toquen la puerta a los delegados, ¿qué es lo que deben de hacer? Tener toda la documentación en regla. Este es el comprobante de registro del contrato de declaración juramentada de arrendamiento. Esto es lo que yo le cobro al inquilino y esto es lo que la oficina municipal lo dice. ¿Qué es lo que sucede si es que el canon de arrendamiento que fije el municipio al momento de inscribir el contrato es lejano a lo que el municipio, a lo que ustedes les cobran a sus inquilinos? Se tiene que hacer una actualización del catastro, porque resulta que puede ser que en la zona donde se encuentran sus inmuebles se haya realizado algún tipo de regeneración y no se haya actualizado el catastro municipal. Y de esa manera va a estar la información del catastro municipal a la par con el canon que ustedes como arrendadores les cobran a sus inquilinos. Y cuando se realice una auditoría, vamos a tener absolutamente toda la documentación en orden y en regla. Y vamos a evitar la aplicación de multas y sanciones. Entonces, con este pequeño apartado que hemos hecho en la presentación del proceso sumario, en la revisión de todos los documentos habilitantes que se acompañan a la demanda, en la revisión de todos los antecedentes que la parte actora debe de presentar en el libelo de la demanda, se debe de considerar esta situación de manera independiente. Pero esto ya obviamente aplicaría únicamente a la ciudad de Guayaquil, que es a donde está dirigida la ordenanza. Bueno, continuamos. Entonces el juez recibe la demanda, confirma que se hayan cumplido todos los presupuestos de ley, todo está perfectamente claro, los antecedentes de hecho, los antecedentes de derecho, la documentación habilitante, la prueba presentada con todos los formalismos del código. ¿Qué es lo que sucede ahí? El juez ordena la calificación de la demanda. El juez califica la demanda en procedimiento sumario y ordena en ese mismo auto inicial la citación de la parte accionada. ¿Qué es lo que el accionado, lo que el inquilino y el garante, en el caso de existir un garante? Ojo, aquí hay que tomar en consideración algo. Las declaraciones juramentadas de arrendamiento que suplen a los contratos de arrendamiento no pueden vincular un garante. Así sea que en el inicio de la relación de arrendamiento haya habido un garante, pero se perdió el contrato y después el inquilino ya no quiere firmar. Yo hago la declaración, pero únicamente obligo al inquilino. En la declaración juramentada de arrendamiento no puedo obligar a ningún tercero, porque el garante es garante únicamente cuando acepta de manera expresa, literal, clara, la garantía, y eso es con su firma, no con la palabra del declarante. Por lo tanto, la declaración juramentada de arrendamiento únicamente vincula y obliga al inquilino, no al garante. Así que considerar esto, porque puede darse el caso de que se presente una demanda como una declaración juramentada y en el contenido de la declaración se haya puesto la figura de un garante, que bien puede haberse dado, que bien puede ser, pero eso no significa que el legislador vaya a declarar con lugar también la personería del garante. Lo puede notificar, sí, pero al momento de la resolución no lo va a vincular, porque las declaraciones juramentadas de arrendamiento únicamente vinculan al inquilino y más no al garante solidario. Para eso tiene que haber una declaración expresa, no reincidente, porque si yo en el contrato de arrendamiento
declaro, por eso es una declaración, declaro en el texto de que el garante va a conservar la garantía hasta la total desocupación y entrega del bien inmueble por parte del inquilino. No me va a decir el garante, no, pues yo fui un garante de 1 año. Eso no aplicaría nunca, porque en el mismo texto del contrato está aceptando que su garantía es hasta que el inquilino le devuelva la oficina, le devuelva la suite, le devuelva el departamento, le devuelve el local. Y mañana, cuando le presente el contrato al juez, le lee la parte pertinente y no se puede lavar las manos bajo ninguna circunstancia. Sigue siendo garante y responsable de las obligaciones que genera la relación de arrendamiento con el inquilino. Así sea que el garante no permanezca en el bien inmueble objeto del arrendamiento, pero es garante de sus obligaciones. Es garante de las obligaciones que se generan con el arrendador y por lo tanto en el caso de incumplir va a responder de la misma manera como que si fuera el inquilino. Se va a convertir en deudor, se va a convertir en obligado y es ahí a donde se encuentra la respuesta cuando un garante, yo no tengo nada que ver, dice, pero claro que tienes que ver, por supuesto que sí. Porque se obligó en el momento en que se firmó el contrato de arrendamiento y se declaró en la cláusula del contrato que eres garante hasta que opere la desocupación y entrega. Y resulta que hasta que se generó este hecho, el inquilino me debió 1 año de renta. Por lo tanto, tú me vas a responder de la misma manera como me respondería el inquilino o como me responde el inquilino. Tú tienes las mismas obligaciones, pero no con declaraciones juramentadas de arrendamiento. Ok, entonces citados los accionados o el accionado, ¿qué es lo que va a suceder? El juez otorga 15 días para que realicen la contestación a la demanda. Y en la contestación, obviamente, van a poder ellos descargar y probar materialmente esa descarga en su contestación a la demanda. Si es que se realiza con nuevas pruebas, el juez lo que va a hacer es correr traslado a la parte actora con la contestación del accionado. Por el mismo tiempo, si le dieron 15 días, que es lo que dice la ley, los 15 días va a tener el actor para responder a la contestación de la demanda del accionado. Puede presentar nueva prueba, puede excepcionarse, lo puede hacer sin ningún tipo de limitación, a no ser la limitación que genera la misma norma jurídica, la limitación que genera el derecho, pero puede aportar sobre lo que aportó la parte accionada al momento que contestó la demanda. Y eso es bueno porque hay documentos que no pueden necesariamente estar en manos del actor en el momento en que se presentó la demanda. Pero si por A o B, en los antecedentes de hecho, el inquilino menciona o narra situaciones vinculadas a esto y el arrendador encontró ese documento o tuvo acceso a ese documento después de que recibió cuando recibió la contestación a la demanda por parte del inquilino, lo aporta al proceso. Lo aporta al proceso y no solamente eso, sino que tiene valor probatorio. Lo voy a poder producir, lo voy a poder presentar en la audiencia. Y el juez, obviamente, tiene la obligación de recibirlo, porque es un documento legítimo. No es que como no lo tuve al momento de presentar la demanda, ya no lo voy a poder aportar después. Si surgió como un efecto de la contestación a la demanda por parte del inquilino, entonces en ese caso es una prueba válida. Y pruebas nuevas vamos a poder también incluir, siempre y cuando se presenten antes de la audiencia única y cumpliendo los presupuestos de ley. Yo tengo que motivar, tengo que sustentar por qué razón no tuve acceso a esa prueba al momento de la presentación de la demanda o con la contestación a la demanda. Y ahí sí queda a criterio del juez, si es que se presenta antes de la audiencia, por supuesto, calificarla o no calificar la prueba. Entonces, en este sentido, agotadas las contestaciones,
¿Qué es lo que nos dice el código? Según el artículo 333, numeral 4, el juez tiene la obligación de generar la convocatoria a la grandiosa audiencia única. La audiencia única, que parece sencilla porque es una audiencia entre comillas que duraría un solo día, porque es una audiencia entre comillas expedita, desde mi punto de vista, desde mi experiencia, no solamente está clasificada en dos fases, que es la primera, la de saneamiento, y la segunda, la de pruebas y alegatos. Porque dentro de estas fases existen varias etapas que el juez, por mandato de ley, va a tener que evacuar y va a tener que cumplir para poder asegurar el debido proceso, que el juez se ve obligado a realizar, con el objeto de asegurar a las partes la tutela judicial efectiva y el debido proceso. Sobre todo el debido proceso. Vamos a la primera. ¿Qué es lo que sucede en la audiencia? El juez instala la diligencia, pide a la secretaria que siente razón o al secretario que siente razón sobre las partes que se encuentran presentes, y en ese momento declara que inicia la primera fase, que es la fase de saneamiento. En la fase de saneamiento existe la primera etapa, que es la etapa a donde el juez resuelve sobre las excepciones previas que haya presentado la parte accionada o el actor al momento de contestar la demanda, o sea, la contestación de la demanda presentado por el accionado. Por supuesto que estas excepciones previas que el juez se ve obligado a responder deben de cumplir los requisitos y presupuestos del 153 del COGEP. Si es que acaso el juez nota que no cumplen los requisitos, avanzamos a la siguiente etapa. O si es que no se presentan excepciones previas, avanzamos a la siguiente etapa de la primera fase. ¿Y cuál es la siguiente etapa? Confirmar si es que existe o no existe la validez procesal para poder instalar la audiencia. ¿Cuál es la validez procesal? La convocatoria a la audiencia por mandato de ley se realiza siempre y cuando se haya cumplido con el debido proceso. ¿Y cuál es el debido proceso en esta etapa tan inicial? La citación del accionado, que constitucionalmente se haya cumplido con hacer conocer a la parte accionada sobre la existencia de esta causa en su contra, para poder que esta parte procesal haga efectivo su derecho y responda a la demanda, comparezca al proceso, acuda a la diligencia. Si es que se cumplió este requisito constitucional, o sea, de norma suprema, un requisito que no se puede obviar ni omitir, y cómo yo lo hago evidente por medio de las razones que tengo que tener la precaución de solicitar a la secretaria del despacho o el secretario de despacho que materialicen el expediente, o como diríamos los abogados, que siente en la audiencia, se hace evidencia y de esa manera se declara la validez procesal si es que se cumplió con la diligencia constitucional de citar a los accionados. Claro que en el caso de que el accionado haya comparecido proponiendo excepciones o haya contestado la demanda, está por demás, pues no, que ya la validez está dado, porque la comparecencia, la audiencia del accionado asegura que se haya cumplido con el debido proceso, asegura que su derecho constitucional a la réplica está siendo efectivo en ese momento. Entonces la validez procesal se ha cumplido. ¿Cuál es la siguiente etapa en la primera fase? La fijación de los puntos del debate. Qué interesante, ¿no? Porque realmente aquí es a donde las dos partes, tanto el actor como el demandado, deben de hablar el mismo idioma. ¿Cuál es el punto de debate del actor en el momento en que presenta al juez una demanda en procedimiento sumario para declarar de manera anticipada
la terminación de la relación de arrendamiento por falta de pago de los cánones de arrendamiento. En ese momento, ¿cuál sería el punto del debate? Demostrarle al juez la existencia de la relación de arrendamiento primero, porque el juez no lo sabe. Yo se lo voy a demostrar con todos los recaudos procesales que se encuentran incluidos e incorporados del expediente. Y el punto más importante acá, demostrar que el inquilino ha incurrido en mora. Si la parte accionada está de acuerdo, el juez, amparado en la sana crítica, que es una facultad que la misma norma jurídica le faculta al juez, determina que esos son los puntos de fijación del debate y que sobre eso se va a desarrollar toda la audiencia, que sobre eso las partes procesales van a tener que aportar, que sobre eso se va a resolver, que eso es lo más importante. Perfecto. Luego de la fijación de los puntos de debate, muchos jueces les gusta escuchar un poco cuáles son los actos de proposición del actor y cuáles son los actos de proposición de la parte accionada. Que no se confunda, porque esto no es un alegato a donde yo tengo que mostrar la prueba, donde yo tengo que empezar a hablar de los testigos, donde yo tengo que desarrollar la audiencia. Los actos de proposición es una alegación simplificada, algo como un resumen, no profundo, pero bastante claro, a donde el actor le va a transmitir al juez la razón por la cual presentó la demanda y poquito qué es lo que tiene ahí materialmente para poderle demostrar que sí. Lo mismo los actos de contestación del accionado. Una síntesis, un resumen, algo rápido que haga evidencia al juzgador sobre qué es lo que va a tratar, a pesar de que todos los jueces obviamente revisan los expedientes antes de instalar una audiencia. Pero es ahí a donde entra la oralidad de este sistema. Es ahí a donde nosotros no es que nos convencemos, porque esa no es la palabra, sino que nosotros realmente vivimos la oralidad del código. Cuando se dan este tipo de fases, cuando se dan este tipo de etapas, cuando se dan este tipo de movimientos dentro de una audiencia. Perfecto, escucha el juez al actor y al accionado. ¿Qué es lo que viene de? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué va a pasar? Como el juez ya tiene una idea clara sobre los hechos, materia de, viene una etapa conciliatoria dentro de la primera fase. Es algo muy salomónico, muy diplomático, a donde el juez va a buscar que las partes lleguen a un acuerdo. O a veces ni siquiera lo busca, porque ellos son meros espectadores y dejan que las partes desarrollen. Eso es importante, porque en este tipo de procesos prevalece la autonomía de la voluntad. A veces existe sensatez. A veces en esta etapa se espera que el juez se contamine con incidentes y con información. Pero el juez es muy claro en afirmar a las partes procesales que la conciliación es un hecho ajeno al desarrollo de la diligencia. Es decir, lo que se hable en la conciliación no va a afectar. Por lo tanto, muchos jueces les dicen, a ver, yo me voy a tapar los oídos, me voy a tapar hasta los ojos, me voy a cubrir los ojos. Conversen ustedes, traten de llegar a un acuerdo. Por economía procesal, háganlo. Los jueces son muy conciliadores, tienen esa mística muy correcta, es muy buena, porque de esa manera evitan un conflicto. Pero a veces ya no depende de ellos, sino de las partes, o de la parte. Porque hay que ser flexibles, pero no tontos también, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido, si no se llega a un acuerdo, entonces continuamos a la siguiente fase, que es a la fase de pruebas y alegatos, tal cual como nos dice el código, tal cual como nos dice la norma. ¿Qué es lo que va a suceder ahí? Esta fase procesal dentro del desarrollo de la audiencia en procedimiento sumario, que es la que hablamos en este momento, para mi punto de vista es la más importante de todas.
es a donde las partes procesales deben de estar no con sus 5, sino con sus 10 sentidos bien puestos. Y no es que ir a improvisar, por favor. No se puede ir a improvisar una audiencia. Uno tiene que ir preparado a una diligencia. Tiene que hacer más fácil al juez recibir la información. Si yo puedo ubicar el expediente de manera previa, no, es que yo tengo que ubicar el expediente de manera previa, identificar las pruebas presentadas, las fojas a donde se encuentran ubicadas en el expediente y llevar un cuadernillo con el orden para poderlas, en este caso, anunciar para la calificación del juez. Lo hago, pero ojo, el anuncio de pruebas no significa producción de pruebas. A veces muchos confundimos y empezamos a agarrar la prueba y la leemos al momento de anunciarla y no es así. El anuncio es muy literal. Prueba número 1, documental, contrato de arrendamiento. Prueba documental número 2, declaración juramentada de arrendamiento. Prueba número 3, solicitud de arrendamiento. Prueba número 4, tal. Eso es el anuncio de pruebas. Que el juez sepa qué tipo de prueba es, si es documental, testimonial, dónde se encuentra ubicada, en qué foja se encuentra del expediente. Y de esa manera, cuando ya le toque analizar, cuando ya le toque evaluar la prueba, sea mucho más sencillo. Ok, ¿qué presupuestos debe de cumplir la prueba al momento de ser anunciada? El presupuesto conferido en el artículo 159, 160, 161 y 162 del Código. Pruebas contundentes, pertinentes y pruebas útiles. Si yo presento la prueba, si la prueba que yo he aportado materialmente dentro del proceso cumple estos criterios, el juez la va a calificar. El juez la va a calificar. Y en el mismo orden en el que es presentada, se tiene que producir, conservando obviamente los principios de índole procesal. Entonces, en este sentido, debemos de ser completamente cautos, completamente ordenados, esa es la palabra que aplica aquí, y tomar la preventiva de acudir al expediente físico. Claro, no es sencillo, yo entiendo que el sistema esté saturado, que no somos los únicos usuarios, tener un poquito de paciencia, es un poco complicado, pero entendamos también al sistema, tener el expediente y anotar. Ay, pero es que el contrato yo lo presenté con la demanda y debería de estar en la foja número 2 y me lo han puesto en la foja número 100. Pero ya sabemos que está en la foja número 100. Y por lo tanto, mi primera prueba documental, que es el contrato de arrendamiento, está de foja 100 a 110 del expediente. Yo ya sé dónde está ubicada esa prueba y por lo tanto no es que en ese ratito recién cojo el expediente, empiezo a buscar. Por favor, no compliquemos la audiencia. Seamos ordenados y nos va a ir mucho mejor. Demostramos ese orden al juzgador y hasta nos ayudamos nosotros al momento de la presentación de la prueba. Y nos recontra que ayudamos al momento de la producción de la prueba. Porque en el momento en que yo voy a leer el contrato de arrendamiento cuando produzca la prueba, no tengo que leerlo todo. Únicamente debo de leer las cláusulas que me corresponden. ¿Ya? Pero bueno, vamos a avanzar después. Ok, anunciamos la prueba. Si la prueba cumplió con los presupuestos en la norma, el juez va a calificar la prueba. Y luego de la calificación, el juez va a ordenar a las partes procesales que produzcan la prueba. ¿De qué manera las partes van a tener que producir la prueba? Cumpliendo los presupuestos de ley, con todas las solemnidades, con todas las formalidades que el código en este caso dispone. Señores, ahora hemos entrado en una era de oralidad donde el principio que prevalece es el de contradicción, el principio de publicidad. Yo tengo que demostrar que la prueba existe y que se encuentra ubicada en el expediente.
yo tengo que demostrarle a la otra parte que lo que yo estoy mencionando en la audiencia se encuentra en ese momento, poner a la vista. Ese es el principio de contradicción. Eso es lo que no debe de faltar en una audiencia. No puedo decir, no, yo tengo en mi cuadernillo que afoja tal, pero no coger el expediente. Porque si yo tengo la prueba y no cumplo con el presupuesto de ley, no sirve de nada la prueba que yo haya aportado en el expediente. Muchas veces sucede, no, el caso está listo. Tengo esto y esto y esto y esto, y es una prueba tan contundente que el caso prácticamente está resuelto. Pero si yo en el momento de darse la audiencia no produzco la prueba, no la presento, no aplico el principio de contradicción para que la otra parte procesal en el momento de corresponder pueda en este caso impugnar la prueba no me va a servir, no va a ser calificada por el juez al momento de resolver. Y yo voy a haberme quedado con un medio probatorio ineficaz cuando en esencia es eficaz. Y si es así, entonces ahí realmente estamos en un problema, porque podemos hacer el mejor de los alegatos de cierre, pero si no producimos la prueba cumpliendo los presupuestos y requisitos del código, que en este caso es básicamente conferidos a hacer efectivo el derecho a la contradicción, y en la presentación, hasta en la lectura de la prueba, señores, nos quedamos, definitivamente nos quedamos. Así que debemos de ser supremamente cuidadosos con este hecho. Terminada la producción de la prueba, el juez va a conceder a las partes procesales 10 minutitos o 15, o dependiendo del tiempo que se tenga disponible, para que hagan sus alegatos de cierre. Básicamente esto es un resumen, pero así, mucho más rápido que el inicial, pero muy contundente, porque el alegato de cierre debe recordar al juez los elementos que materialmente se encuentran aportados en el expediente y que se mencionaron en el momento de la producción de la prueba, pero que por, obviamente, el desarrollo de la diligencia puede ser que sea muy conveniente que le recordemos nuevamente al juzgador. Ese es nuestro alegato de cierre. Hacer hincapié en los elementos materiales que hemos contribuido y que existen en el proceso para que el juzgador los considere al momento de resolver. Nos ha escuchado a las partes y luego de eso viene la decisión judicial. La decisión judicial se da dentro de la misma audiencia, oral. El juez resuelve en ese instante. Obviamente, dependiendo de la complejidad del caso, él va a solicitar unos minutos en el caso de proceder. Pero oralmente él resuelve si se declara o no se declara con lugar, o si se declara con lugar parcialmente la demanda. Y posteriormente a esto, obviamente hay que ser muy precavidos, porque si la parte accionada no se encuentra de acuerdo con la decisión tomada por el juzgador, es en ese momento, no después, es en ese instante a donde debe de levantar la mano y decir: señor juez, yo apelo, o hágame el favor de ampliarme o de aclararme esta parte pertinente de la sentencia o de su decisión, porque no la comprendo o porque yo considero que no está amparada en derecho. Es en ese instante a donde la parte debe de levantar la voz para presentar los recursos que la ley prevé. Si no lo hace en ese momento, entonces ya no actúa en el momento procesal oportuno. Pero bueno, posteriormente el juez, en virtud del artículo 95 del COGEP, debe de materializar por escrito la sentencia. Y es ahí a donde empezamos una nueva etapa dentro del proceso, que es la etapa de ejecución en el caso de corresponder. Espero que haya sido claro. La verdad que el tiempo se me ha ido volando. Era solamente hasta las 9, ya son casi las 9:10.
No sé si existen tal vez algún tipo de preguntas para poder atenderlas en este momento. Sería lo ideal. Ya queda, estoy pendiente aquí de lo que usted me diga, doctor. Eso es importantísimo porque resulta que es una pregunta muy válida. Se espera o se estima que deberían de implementarse contratos de arrendamiento temporales a donde exista algún tipo de garantía, así como más o menos la que existe en un contrato de arrendamiento donde el plazo es mucho mayor, y esa garantía sirva obviamente de manera proporcional al tipo de inmueble que se está arrendando, para suplir cualquier tipo de daño que haya o que se encuentre provocado por el inquilino durante el tiempo de permanencia. Eso es algo que no se ha legislado de manera específica, pero que el propietario del bien inmueble bien lo podría aplicar y bien lo podría utilizar sin ningún inconveniente. Hacer un contrato temporal a donde se declare una garantía y se reciba una garantía. El subarrenda, perdón. No, le escucho, disculpe.